Bienvenidos a Vidas que Arden, el lugar donde los santos te hablan y Dios te llama. En el siglo V, cuando el Imperio Romano se derrumbaba y los bárbaros arrasaban Europa, Dios levantó una voz que sería fuego en medio de las ruinas. Esa voz fue el Papa León, llamado más tarde Magno el Grande, porque en su palabra temblaron los reyes y se fortalecieron los santos. León no fue solo un gobernante, sino un padre universal, un doctor de la fe, un apóstol que sostuvo a la iglesia cuando el mundo se desmoronaba y cuando el terror de los hunos se acercó a Roma. Fue él quien salió solo, revestido de Cristo, para enfrentar al temido Atila, y lo detuvo sin espada. Esta es su historia. Una historia de doctrina, de valor, de fuego y de santidad. León nació hacia el año 400 después de Cristo en la región de Etruria, Italia, cuando el Imperio Romano ya se tambaleaba. Las invasiones bárbaras destruían ciudades, los cismas dividían a los cristianos y la fe parecía apagarse. Desde joven, León mostró una inteligencia viva y una elocuencia fuera de lo común y una pasión por la verdad. Fue ordenado diácono y sirvió a Roma junto con el Papa Celestino I, participando activamente en la defensa de la fe católica contra el pelagianismo y el maniqueísmo. Su alma no se conformaba con mediocridad. Era un hombre de oración, austero, que vivía en el mundo con los ojos llenos de eternidad. Su vida era una sola idea: que Cristo reine, incluso cuando el mundo se derrumba. En el año 440, León fue elegido papa. Era un tiempo de caos. Los vándalos avanzaban, las herejías se multiplicaban y el poder imperial se desmoronaba. Pero desde el primer día, el nuevo papa supo lo que debía hacer: conservar la unidad de la Iglesia y proclamar la grandeza de Cristo. Su pontificado sería un faro doctrinal. Predicó más de 90 sermones, auténticas joyas teológicas, y escribió más de 140 cartas que definieron la fe católica frente a los errores de su tiempo. Su obra más célebre, el Tomo de León, fue leída en el Concilio de Calcedonia en el año 451, donde los obispos exclamaron: «Pedro ha hablado por la boca de León». Desde entonces, su voz quedó asociada al mismo poder de Pedro. El cristianismo tenía un padre firme y el infierno un enemigo. Los siglos lo llamarían doctor de la encarnación. León predicó con claridad que Cristo es una sola persona divina con dos naturalezas, humana y divina, sin confusión ni división. Esa verdad que hoy parece básica fue entonces la muralla que protegió la fe de millones. Decía: «Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y hecho partícipe de la naturaleza divina, no vuelvas a la antigua bajeza». Su teología era fuego. Recordaba al pueblo que cada hombre redimido lleva el rostro de Cristo. Por eso combatió con fuerza las herejías del nestorianismo y del eutiquianismo, no por orgullo intelectual, sino porque sabía que tocar a Cristo es tocar la salvación del mundo. En el año 452 se marcó un momento dramático. Las hordas de Atila, el rey de los hunos, apodado el azote de Dios, cruzaron los Alpes e invadieron Italia. Saquearon Aquilea, Padua, Verona y avanzaron hacia Roma, dejando un rastro de muerte. El emperador Valentiniano III, impotente, huyó. Los senadores y el pueblo acudieron al Papa. «Santo Padre, solo tú puedes salvarnos». León no tenía ejército, no tenía armas, solo tenía la autoridad del cielo y el poder de la fe. Y con esa fuerza invisible, decidió salir al encuentro del bárbaro.
acompañado de 2 senadores, partió hacia el norte, hacia el río Mincio, donde lo esperaba el hombre más temido del mundo. La historia del cristianismo entero se detuvo ese día. Las crónicas antiguas narran la escena. Atila, rodeado de su ejército, vio acercarse a un anciano vestido de blanco, sin escolta militar, con un crucifijo en el pecho y paz en el rostro. Era León, el vicario de Cristo. Los testigos dicen que al verlo, Atila descendió de su caballo y escuchó al Papa en silencio. Nadie sabe con certeza lo que hablaron, pero cuando León terminó de hablar, el conquistador que había devastado Europa prometió retirarse y nunca invadir Roma. Las fuentes contemporáneas, como Próspero de Aquitania y Prisco de Panio, atestiguan la realidad histórica de ese encuentro y su resultado milagroso. Y la tradición recogida por siglos afirma que Atila vio junto a León a 2 figuras celestiales, San Pedro y San Pablo, con espadas desenvainadas protegiendo a su sucesor. El azote de Dios se retiró sin destruir la ciudad. Roma fue salvada por la fe. Después de aquel encuentro, Atila cumplió su palabra y se retiró hacia el norte. El Papa regresó a Roma entre lágrimas del pueblo. No había vencido con ejércitos, sino con santidad. Fue el día en que el poder espiritual venció al poder del mundo. Las fuentes registran que poco después Atila murió repentinamente, mientras León seguía defendiendo la iglesia contra otros enemigos. El mundo comprendió entonces que la cruz había detenido al bárbaro y que el Papa no era solo el jefe de los cristianos, sino la roca sobre la cual se mantenía en pie la civilización. Ese fue el milagro de Dios. No solo salvar a Roma, sino revelar al mundo que la santidad tiene más poder que la espada. Roma se salvó, pero la iglesia seguía herida. Poco después de la retirada de Atila, en el año 455, los vándalos de Genserico invadieron la ciudad. Esta vez León no pudo detener la entrada, pero se presentó nuevamente, solo y sin armas, ante el invasor. Le pidió una sola cosa: no destruyas la ciudad, no derrames sangre inocente, no incendies los templos del Señor. El bárbaro aceptó. Roma fue saqueada pero no destruida. Los templos, las basílicas y los pobres fueron respetados por la palabra del Papa. En medio de las ruinas del imperio, León era el único que seguía en pie. No gobernaba con ejércitos, sino con la fuerza moral y espiritual de un pastor que creía que Cristo sigue reinando incluso en la desolación. León no se encerró en la gloria de su victoria. Volvió a su misión: enseñar, consolar y fortalecer la fe. Sus homilías eran una llama de doctrina viva. Predicaba con un lenguaje claro, accesible y profundo. Decía: el mismo que venció al mundo por su humildad quiere vencer ahora también en ti. Si permaneces en la caridad, el ejemplo del enemigo no podrá contra ti. Su amor por los pobres era inmenso. Vendió objetos de la iglesia para socorrer a los hambrientos. Los romanos lo llamaban el padre de la ciudad. Y así, el Papa que detuvo a Atila se convirtió también en el defensor de los humildes y los olvidados. El siglo V fue un campo de batalla doctrinal. El hereje Eutiques negaba la humanidad de Cristo. Los monofisistas confundían sus naturalezas. El Papa León escribió entonces su célebre Tomo a Flaviano, un texto doctrinal que sería decisivo en el Concilio de Calcedonia. Cuando los padres conciliares lo escucharon, se pusieron de pie y exclamaron: «Pedro ha hablado por boca de León». Aquel día se definió solemnemente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 2 naturalezas en una sola persona divina. La iglesia respiró, el evangelio volvió a brillar con claridad. San León se convirtió así en doctor de la encarnación, el guardián de la fe que une el cielo con la tierra.
Sus escritos serían estudiados por siglos y citados por tantos como Tomás de Aquino, Bernardo y San Juan Pablo II. Entre los muchos sermones que pronunció, uno se ha convertido en joya eterna. Fue su homilía de Navidad, donde proclamó: «Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Has sido hecho partícipe de la naturaleza divina. No vuelvas a la antigua bajeza con una conducta indigna». Con esas palabras, León elevó la visión del hombre. En un mundo devastado por la violencia, recordó a todos que cada alma redimida es un templo de Dios. No hablaba de moral, sino de grandeza espiritual. El Papa enseñó que la santidad no es para los pocos elegidos, sino el destino natural de todo bautizado. Ese fue su verdadero milagro, hacer que la Iglesia descubriera nuevamente su identidad divina. Después de más de 20 años de pontificado, León comenzó a debilitarse. Las enfermedades lo consumían, pero su espíritu seguía sereno y fuerte. En sus últimos días, dictó una oración que resumía toda su vida: «Señor, que todo lo que has obrado en mí sea para tu gloria, no para la mía». Murió el 10 de noviembre del año 461, rodeado de sus clérigos. Mientras las campanas de Roma sonaban sobre una ciudad cansada, pero libre. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro, y el pueblo romano, que lo había visto enfrentarse a los bárbaros, ahora lo llamaba León el Magno. Su nombre quedó grabado para siempre entre los doctores de la Iglesia. La roca de Pedro había vuelto a rugir con fuego divino. Han pasado más de 1500 años. Y el eco de San León Magno aún resuena en los corazones valientes. Su vida enseña que la autoridad verdadera nace del amor, que la fe puede detener ejércitos y que la santidad es el arma más poderosa del universo. Fue papa, fue pastor, fue teólogo, pero sobre todo fue un hombre que creyó que Cristo está vivo en su iglesia. Hoy, cuando el mundo parece volver a temblar, su voz resuena desde la eternidad. No temáis, la iglesia no será vencida. Cristo reina en medio de las ruinas. San León Magno no solo detuvo a Atila, detuvo el miedo, la desesperanza, la oscuridad, y cada alma que escucha su historia siente el deseo de gritar con él: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Queridos hermanos, hoy en este día tan especial donde recordamos al Papa León, quiero que todos hagamos hoy una oración por nuestro Papa, por el Papa León XIV, para que el Señor, para que Pedro hable a través de él. Que Dios lo proteja, que lo cuide y que le ayude a proteger la doctrina de la Iglesia. Oremos. Señor Jesucristo, que hiciste de San León Magno un defensor de la verdad y un pastor valiente, enciende en nosotros el mismo fuego de fe que lo hizo levantarse ante los poderosos. Danos la claridad para confesar tu nombre, la fortaleza para sostener tu iglesia y el amor que vence todo temor. Que como Él también nosotros seamos piedras vivas de tu reino. Amén. Gracias por escuchar Vidas que Arden. Si este programa tocó tu corazón, compártelo, porque solo los corazones que arden encienden otros corazones. Recuerda, suscríbete, dale like, dale a la campanita, pon comentarios para que así el algoritmo de YouTube lleve este programa a muchos corazones. Y recuerda, puedes hacerte miembro del canal, dale al botón unirte y hay 4 formas de hacerlo. En este mes empezaremos encuentros con los miembros de formación especial. Dios les bendiga y mañana nos vemos en un nuevo programa de Vidas que Arden.